Hola mis niños, ¿cómo están? Bueno, y vamos con nuestra lección número 4, que es, vamos a ver cómo los niños son importantes en el reino de los cielos, cómo son importantes para Jesús. La clase pasada se trató del gran Salvador, ¿cierto? De cómo el gran Salvador viene a solucionar nuestro gran problema que es el pecado. Para eso vamos a empezar con los antecedentes de la historia. En la historia Jesús demuestra que ama y recibe a los niños. Él piensa que ellos son muy valiosos. Esto significa que para ser un seguidor de Jesús no necesitas tener una edad determinada, no necesitas tratar de impresionarlo y mucho menos necesitas un entrenamiento ni una educación especial. Jesús dice que los niños pueden ser ejemplo para mostrar a los adultos cómo deberían acercarse a Jesús. Jesús quiere que nos acerquemos como somos y confiemos en Él y en lo que Él ha hecho por nosotros. Bueno, nuestro versículo para memorizar de la clase de hoy lo encontramos en Marcos capítulo 10, versículo 14. Y dice así, leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Van a repetirlo después de mí para que se lo aprendan, ¿listo? Entonces ahí vemos la importancia que los niños tienen para Jesús, ¿cierto? Que nosotros, yo como adulto, no debería impedir que los niños se acerquen a Jesús porque ellos son muy importantes para Él. Bueno, ahora vamos con la historia de Sam. Una vez regresaba de un largo viaje, luego de entregar paquetes a muchas ciudades y pueblos. Estaba a punto de aterrizar en uno de los más grandes aeropuertos del mundo. Mientras volaba sobre las pistas ocupadas, había grandes aviones por todos lados. De pronto, la torre de control me dijo que no podía aterrizar allí. Yo era demasiado pequeño. Tenía que ir a un aeropuerto mucho más pequeño. Me sentí triste porque ellos no creían que yo era importante. ¿Te han impedido hacer algo porque eres niño? Quizás alguien te dijo que no eres lo suficientemente grande o no entenderías. Jesús conoció a mucha gente en su vida. Eran personas de todo tipo y de diferentes lugares. Jesús conoció incluso a algunos niños. ¿Qué crees que Él les habría dicho? ¿Les habría pedido que se vayan? ¿Pensaría que no son importantes? En las siguientes dos historias veremos la importancia que los niños tienen para Jesús. Bueno, en nuestra historia vamos a hablar sobre los discípulos. Si no tienen claro qué son los discípulos era un grupo de 12 hombres que andaban con Jesús. Se les llamaba discípulos, que viajaban con Él y aprendían de Él. Algunos fueron llamados también apóstoles. Muchos de estos hombres ayudaron a escribir libros del Nuevo Testamento de la Biblia. Vamos a empezar con nuestra historia. Le presentaban niños para que los tocara, pero los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: «Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él». Y tomándolos en los brazos ponía las manos sobre ellos y los bendecía. Aquí en esta imagen podemos ver cómo el Señor los bendecía. Los tomaba en sus bracitos y los bendecía. Jesús sabe que tú eres muy importante, así que Él se enojó cuando los discípulos decían que no podían los niños acercarse a Jesús. Vamos a continuar con nuestra historia. En aquel tiempo, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: «De cierto os digo que si os no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre un niño como este, a mí me recibe». Eso lo encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo 2 de los 18, en el capítulo 18 de los versículos 2 al 5. Entonces muchas veces los niños, cuando yo era niña, tenía el afán por crecer, quería ser grande para que
participar en otras actividades con los adultos, quería actuar como grande, pero si nos damos cuenta, hasta los adultos tenemos que actuar como niños para ser dignos de entrar al reino de los cielos. Entonces ustedes siéntanse orgullosos de tener ese carácter que delante de Dios es agradable. No tengan el afán de crecer, porque el ser niño es uno de los más grandes privilegios que podemos tener. Bueno, vamos a continuar. Jesús ama a las personas sin importar quiénes sean, de dónde vengan, ni qué edad tengan. Cuando Jesús vivió en la tierra, y aún ahora, algunos creyeron erróneamente que los niños no eran importantes. Jesús piensa que tú eres importante. Jesús quiere que vengas tal como eres y confíes en Él y en lo que Él ha hecho por ti. En tu cartilla, en la página número 28, tienes una actividad. Lo que tienes que hacer es tachar lo que no necesitas para seguir a Jesús. Esto es para que entiendas que para seguir a Jesús solo necesitas creer en Él y ser tú mismo. En la siguiente actividad tienes que dibujarte. Aquí tienes que unir los puntos y los numeritos y dibujarte. También puedes dibujar a tus amiguitos y hacer en el dibujo algunas de las características que te definen como niño.